Empiezo, Doc. Sí, sí, sí. Ya. Listo. Bueno, de nuevo buenas tardes con todos. Mi nombre es Jesús Álvarez y el día de hoy voy a presentar lo que es la identificación de genes ortólogos, herramientas y estrategias. Primeramente, vamos a hacer una introducción sobre algunos conceptos que ya hemos venido estudiando, tales como la homología, que es la relación de descendencia de un ancestro común para características o genes. La ortología, que ocurre cuando genes en diferentes especies evolucionan de un mismo gen ancestral a través de eventos de especiación, lo que les permite conservar sus funciones biológicas y moleculares. Lo que es paralogía, que se refiere a genes homólogos que surgen de eventos de duplicación genética dentro de un mismo linaje o dentro de una misma especie, desarrollando nuevas funciones o diferentes. Y coortólogos, que es uno de varios genes en una especie que son colectivamente homólogos a uno o más genes entre otras especies. Por ejemplo, aquí vemos en la gráfica un ancestro en común en la parte inicial, de ahí se da un evento de especiación. Con esto ya tenemos ortólogos y dentro de la especie uno se da un evento de duplicación con lo que vamos a tener parálogos. De igual forma, es importante mencionar otros conceptos como imparálogos o utparálogos, ya que son algo muy estudiado en lo que es ortología. Por ejemplo, imparálogos son el resultado de un evento de duplicación directa. Por lo tanto, dos imparálogos están más estrechamente relacionados entre sí que con cualquier otro gen en otro organismo. Eso se muestra, por ejemplo, en la parte A del gráfico, donde vemos que hay un evento de especiación y posteriormente un evento de duplicación. Outparálogos son el resultado de un evento de duplicación seguido de un evento de especiación, como bien sugiere el gráfico en la parte B, que vemos un ancestro en común, después se da un evento de duplicación, se tiene parálogos y de esos parálogos se vuelve a dar un evento de especiación donde podemos identificar outparálogos. De esta manera es relativamente más simple la identificación de los conjuntos de genes ortólogos, aunque sigue siendo un verdadero reto debido a la complejidad cuando se quiere identificar o hacer un análisis con especies que son que están más distintas entre sí. Por lo tanto, hay herramientas o estrategias que se han desarrollado para solucionar estos inconvenientes y para estudiar lo que es en sí la ortología. Por ejemplo, uno de los enfoques es el basado en árboles, un enfoque filogenético. Este utiliza un modelo explícito de la historia evolutiva de los genes de interés para inferir ortólogos. Emplea un procedimiento de reconciliación de árboles filogenéticos. ¿Qué es esto? Que va a partir de un árbol de especies, ah, va a se va a hacer como una asociación entre el árbol filogenético y el árbol de especies, y esto nos va a permitir distinguir entre nodos de especiación y duplicación e inferir ortólogos y su homología en general. Por ejemplo, en la parte A del gráfico podemos ver es un árbol de especiación. Posteriormente, por eventos ya sea de especiación o de duplicación de genes, vamos a tener distintas ramas y distintos genes. Por ejemplo, aquí podemos ver que ha habido un evento de duplicación de humano 1 y humano 2 y mouse y ratón 1. Por lo tanto, aquí podemos inferir imparálogos y coortólogos. En el caso del evento C, podemos ver que ha habido también otra especie de evolución donde nos presenta humano 1, ratón 1, humano 2 y ratón 2. Por lo tanto, aquí tenemos ortologías entre las variantes de humano 1 y ratón 1 y asimismo con humano 2 y ratón 2. Y podemos distinguir igualmente en este grupo que hay parálogos. Igualmente en la parte D, aquí se podría decir que es una de las desventajas que tiene este método, puesto que no, eh,
que analiza totalmente sin tener en consideración esos gaps, esas faltas que puede haber de genes que se puede dar por cualquier evento en la evolución. Por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta que tenemos humano y ratón, sin embargo, no hay lo que es mosca ni para la primera parte del árbol. No sé, ¿verdad? Un segundito. En la primera parte del árbol podemos observar que hay humano uno, ratón uno, pero no tenemos lo que es mosca uno y si tenemos gusano uno. Para la segunda parte del árbol, la segunda rama, podemos ver que no tenemos humano uno, pero tenemos humano 2 e igualmente tenemos mosca 2 y lombriz 2. Por lo tanto, aquí hay una falta de información genética que no contempla el árbol y que nos puede dar unos, se podría decir, falsos eh, positivos en relación a ortología. Entonces, la construcción de estos árboles implica algoritmos basados en la distancia, como neighbor joining, o basados en caracteres como máxima parsimonia, máxima verosimilitud o modelos bayesianos. Aquí las ventajas de este método es que es más apropiado e inclusivo para analizar genes ortólogos y parálogos, ya que lo podemos ver eh, en un árbol y lo que nos permite inferir esto es la relación que va a haber entre las ramas más cercanas y las ramas más alejadas. Pueden utilizarse para toda la información contenida en una alineación de secuencias múltiples para inferir justamente estas relaciones de homología. Además, se emplea el principio de máxima parsimonia, minimizando lo que es el número de eventos de duplicación y es sensible a la precisión de alineación de secuencias múltiples. Además, se construyen grupos homólogos agrupando todos los genes que tienen una puntuación de alineación significativa, es decir, que basa mucho en lo que es estadística, eh, definida de forma diferente según el método utilizado. Como ya les mencioné, puede ser neighbor joining, modelos bayesianos de máxima verosimilitud. Pero las desventajas es que si es que queremos analizar un conjunto grande de datos, es muy costoso computacionalmente hablando, e igualmente necesitaríamos potencia para realizar ese análisis. Además, cualquier inferencia filogenética es sensible al ruido y a los sesgos de los datos. Entre los artefactos más conocidos son la atracción de ramas largas y cortas a distancias evolutivas grandes o pequeñas, respectivamente. De igual forma, podemos eh, mencionar que la cantidad de información con la que crear el árbol de modelo de evolución representado en el árbol filogenético se reduce cuando los datos de alineación contienen espacios. Esto es lo que les mencionaba con los gaps que puede haber y ahí el árbol no contempla muy bien todo esto. Por lo tanto, no garantizaría lo que es la precisión cuando se utilizan métodos automatizados, especialmente aquellos que tratan de analizar proteínas multidominio, un mayor número de secuencias y distancias evolutivas mayores. Hablando de los métodos automatizados para la predicción de filogenia de ortología, puedo decir que hay varios. Este solo es un resumen de todos los métodos que podemos encontrar. Por ejemplo, entre ellos los más importantes son los clústeres basados en coeficientes de correlación y un modelo denominado TrueFAM, además de PhylomDB. Estos de aquí nos permiten justamente analizar la ortología en base a la construcción de árboles filogenéticos. Por ejemplo, el método de clustering basado en coeficientes de correlación utiliza una medida de distancia de secuencia entre historias evolutivas, lo que nos permite analizar los grupos en base a jerarquías. Algo que también utiliza este método son los algoritmos de BLAST, e igualmente lo que son clusters de grupos ortólogos. El caso de TrueFAM, que también es una de las herramientas más utilizadas, debido a que a su vez esto utiliza enfoques filogenéticos para construir conjuntos de ortólogos a partir de un recurso seleccionado de árboles filogenéticos, lo que a su vez amplía los árboles adicionales, generando un modelo más confiable. Sin embargo,
Se podría decir que también una de las desventajas de estos métodos es que no está contemplado para todos los genomas, para todas las secuencias que podamos encontrar. Por ejemplo, para plantas, uno de los métodos, aunque utiliza árboles, pero se podría decir que es híbrido, es Ensemble, que utiliza igual lo que es los árboles, pero está limitado a 120 especies, por ejemplo. Eso es una limitante de estos métodos filogenéticos. Em, igualmente, existen métodos basados en gráficos. Estos básicamente se construyen a partir de dos especies diferentes, por ejemplo, y cada especie va a tener un gen. Entonces, ese gen va a ser el vértice, mientras que los bordes, que las aristas van a darnos la información de homología. Por ejemplo, si miramos aquí el gráfico, podemos ver que la especie A tiene 3 genes y la especie B 2. Eh, Dentro de la especie A podemos inferir imparólogos debido a que hay una duplicación de los genes, podríamos decir A1 de A3 y A2, e imparálogos en el mismo caso de la especie B. Sin embargo, A1 y B1 vienen a ser ortólogos, es decir, porque comparten un ancestro común. Y de igual forma podemos analizar lo que es la coortología, que en este caso, como les mencionaba, es cuando un gen es compartido para múltiples genes en otra especie. Por ejemplo, en este caso podemos ver que el gen A3 es compartido con el gen B1 y B2 de la especie B. Eh, por lo tanto, también hay que contemplar que para la resolución de relaciones ortólogas y parálogas, todos estos métodos consideran un evento de especiación dado, y los imparálogos son los eventos menos divergentes que los ortólogos, que a su vez son menos divergentes que los outparálogos. Algo también muy importante aquí es que em, hay una especie de ruido que se puede formar, pero esto se puede como que solapar, se lo puede minimizar cuando se crean justamente grupos. Dentro de los métodos automatizados para la predicción de ortología basado en estos métodos gráficos, podría decirse que hay demasiados basados justamente en este método. De hecho, esto sí es un resumen general porque hay muchas más herramientas que podríamos utilizar para analizar la ortología. Por ejemplo, uno de esos métodos es el de Iranoide, que utiliza un árbol guía de especies para una mejor escalabilidad cuando utilizan muchas especies. El algoritmo amplía los grupos explorados en el árbol guía. Primero, este método requiere de otro enfoque o de otro método en sí que igualmente está incluido dentro de este enfoque, que es Imparanoid, que básicamente trata de identificar, trata de aparear lo que es las especies estrechamente relacionadas, creando pseudoespecies, donde cada grupo homólogo identificado está representado por una secuencia o un perfil que a su vez se va a diferenciar nuevamente, y se repite este ciclo con Imparanoid hasta que se encuentran esas relaciones de homología con el vecino más cercano, y hasta que todas las especies dentro de este modelo ya estén incluidas. Otro modelo muy importante que es muy mencionado en la literatura es el Orthoinspector, por ejemplo, que comienza construyendo grupos de parálogos por especies. Dentro de una especie se infiere que un grupo imparálogo para cada proteína o para cada gen, y un grupo posible de parálogos internos para cada proteína y para cada gen, dependiendo de lo que estemos analizando. En el caso de las proteínas, cuando dos proteínas son potencialmente imparálogas, solo la intersección de sus respectivos grupos potenciales se conserva como un grupo imparálogo. En el caso de OrthoFinder, permite hacer una incorporación mucho más fácil
y es mucho más confiable, ya que este método a su vez incorpora lo que son secuencias cortas y las asigna un puntaje mediante una alineación normalizada en base a lo que es la longitud de su secuencia, es decir, que nos permite analizar mucho más fácilmente dependiendo de la longitud de esa secuencia sin que haya sesgos, por eso es la normalización. Y otra herramienta que podemos encontrar dentro de estos métodos es las matrices de ortólogos, que por sus siglas podemos definir como OMA, que propone detectar inferencias de ortología falsas dentro de un modelo ya predicho, debido a que los parálogos con pérdida genética diferencial se evita que haya un sesgo justamente por esta pérdida genética diferencial. Entonces, dentro de estos modelos podemos ver que existen ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que nos permite justamente incluir esas pérdidas genéticas que pueden inferirse, que pueden provocar que inferamos que son ortólogos falsos o positivos por la pérdida de información que se puede justamente dar por transferencia horizontal de genes o una pérdida de las características genéticas en la especiación, por ejemplo. Y las desventajas sobre todo es que muchos de estos modelos utilizan lo que son algoritmos basados en BLAS o necesitan librerías eh, de otras especies, por ejemplo. Así que si es que quieren conocer un poquito más, aquí he dejado un link que les puede ayudar a conocer mucho más a fondo para qué sirve cada una de estas herramientas basado en estos enfoques em, en métodos. Em, de igual forma, tenemos métodos heurísticos de mejor coincidencia, denominados mejores hits bidireccionales o recíprocos. De acuerdo a la literatura, les pueden encontrar como RBBH, BBH o RBH, que vienen a ser mejores coincidencias en general. Esto para mí está englobado dentro de lo que es el método gráfico, aunque varios autores lo contemplan como un método alterno. Sin embargo, como ustedes pueden darse cuenta en los gráficos, de igual forma requiere que tengamos especies, de igual forma requiere que dentro de esas especies haya genes que van a ser los vértices, mientras que las aristas nos van a indicar esa relación de homología. Por lo tanto, son métodos basados más en modelos gráficos. Se basa en el supuesto de que las secuencias de genes ortólogos o de proteínas, dependiendo con lo que estemos trabajando, son más similares entre sí que a cualquier otro gen de los organismos comparados. Permite inferir ortólogos probables en estudios genómicos comparativos y las relaciones de los mejores hits o de las mejores coincidencias, sean bidireccionales o recíprocas por pares, se determinan tomando las coincidencias de mayor rango encontradas por BLAS o mediante otras medidas de similitud de secuencia, como pueden ser puntuaciones de similitud calculadas a partir de alineaciones o estimaciones de distancia. Sin embargo, podemos observar en el gráfico C que en muchos casos no nos van a dar esa relación de ortología, es decir, no vamos a hacer match con lo que es la homología como tal, porque si bien nos damos cuenta que en la primera columna podemos ver tres especies y en la segunda columna igual otras tres especies, la especie, podemos decir, de la primera columna A está relacionado por homología con la especie con la primera especie de la columna B, de igual forma en las filas 3. Sin embargo, en la parte media podemos ver que hay una mutación, algo que ha hecho que ya no haya esa relación de ortología. Por lo tanto, este modelo puede inferir todo eso y darnos un resultado de no ortología.
Las ventajas de utilizar este método es que utiliza un dominio en lugar de genes completos, evitando el problema de recombinación de dominios al definir con mayor precisión la relación de un gen que es ortólogo. Son mucho más fáciles y simples de utilizar y de automatizar, y se han desarrollado varias implementaciones eficientes que pueden manejar cantidades muy grandes de genomas. Esa es una de las grandes ventajas de este método, que incorpora en sus bases de datos, ya sea si estamos utilizando un software o un servidor web, su base de datos tiene muchos genomas, así que nos permite simplificar nuestra búsqueda y nuestros análisis. Además, evita mucho de los peligros inherentes a las alineaciones de secuencias múltiples y los artefactos asociados con la construcción y el uso de filogenias. Sin embargo, las desventajas de este método es que se requiere un mayor desarrollo de algoritmos para evitar fusionar grupos incorrectamente. De esto, porque se pueden dar mezclas de genes relacionados de manera diferente. Así que esa es una de las grandes desventajas de este método. Además, puede ser demasiado inclusivo al crear grupos mixtos que no representen con precisión la historia evolutiva de la correlación en su conjunto. De igual forma, las asociaciones por pares no logran detectar la pérdida diferencial de genes, y también se han sugerido que las puntuaciones de BLAS podrían no ser un buen indicador de la relación evolutiva entre un par de homólogos. Por ejemplo, lo que se refiere a la coincidencia de BLAS superior, que no es la misma que la del vecino más cercano, hablando cuando queramos construir un árbol filogenético, es decir, que en este caso no va a ser match con un ortólogo. Algunos de los métodos automatizados para la predicción heurística de mejor coincidencia basados en metodología son los clusters de grupos ortólogos, que estos nos permiten identificar lo que son los mejores hits bidireccionales o recíprocos de tres vías entre ortólogos o un conjunto de cortólogos entre especies diferentes. Está principalmente disponible para 7 genomas, después completamente secuenciados con la actualización de posteriores. También también nos va a dar lo que son anotaciones o expansiones dependiendo de cómo esté configurado el modelo. Eh, Esperen un minutito, por favor. Mil disculpas. No te preocupes. Ya, disculpen la interrupción. Bueno, como les decía, de allí otro de los métodos más utilizados es OrtoMSL, que forma grupos de ortólogos y cortólogos utilizando un proceso de agrupamiento de Markov que implica simulaciones interactivas de un flujo estocástico, que quiere decir un flujo aleatorio en los bordes de un gráfico de este tipo de los mejores hits bidireccionales o recíprocos con grupos de esta equidad deseada, identificando lo que son los dependientes y de igual forma lo que es los parámetros. Otra herramienta muy utilizada dentro de lo que es la heurística es Imparanoid, como les hablaba, que utiliza dos genes de diferentes especies con un mejor impacto recíproco. Se define como ortólogos o se utilizan como una semilla para dar lugar a otro grupo. Después, cualquier gen que tenga una mejor puntuación que el gen semilla de la misma especie con el gen semilla de la otra especie se incluye dentro de un grupo como un parámetro de relación con el evento de especiación. Esto, por lo tanto, nos permite agregar imparálogos en base a esas puntuaciones y en base a esas diferenciaciones que hay con el grupo semilla. Como les había mencionado, OMA también es una de las herramientas utilizadas aquí, ya que tiene su base en lo que es el método basado en gráficos. De igual forma podemos ver Ortho Inspector. Otro de los enfoques, y es
de los más utilizados cuando se quiere analizar ortología son los enfoques híbridos. De hecho, de estos les voy a hablar más a fondo con una herramienta Ensemble, que esta básicamente la podemos encontrar de distintas maneras y para distintas especies. Por ejemplo, se basan en Ensemble Compara, que integra los enfoques de reconciliación de árboles vinculados a pares de best hits bidireccionales o recíprocos, comenzando con árboles genéticos creados a partir de grupos iniciales producidos por algoritmos heurísticos y conciliándolos con el árbol de especies. Esa es una de las grandes ventajas, ya que eh, las diferencias que puede haber entre los distintos enfoques, al combinarlos, desaparecerían, dándonos un mejor análisis sobre nuestras comparaciones y sobre todo con los resultados de homología que estemos buscando. Como les decía, este enfoque híbrido nos permite compensar ese gasto computacional de un enfoque filogenético o reducir la vulnerabilidad de los algoritmos heurísticos a eventos evolutivos, sobre todo lo que les he venido mencionando, que es la pérdida diferencial de genes. Otra de las herramientas muy utilizadas que podemos encontrarlo en el NCBI es Homologen, que utiliza comparaciones de genes por pares, pero sigue un árbol guía para comparar primero organismos más estrechamente relacionados y también agrega conservación de la vecindad genética. Y dentro de estos enfoques también podemos encontrar uno denominado basado en matrices, que básicamente considera la homología en o entre genomas como una matriz dispersa, asignando las puntuaciones dependiendo de esas relaciones. Es decir, se considera homólogos si tienen un puntaje de 1, mientras que en los demás casos el puntaje asignado sería 0. Con esto también hace uso de lo que son métricas de distancia. Por ejemplo, una de ellas es la pseudo distancia diagonal, que promueve genes cerca del eje diagonal, y la distancia de Manhattan, que tiende a dar distancias más pequeñas entre genes alineados en el eje vertical o horizontal. El objetivo de todo este enfoque es detectar regiones sinténicas buscando diagonales densas de 1 en las matrices. Estas relaciones sinténicas no son más que relaciones que básicamente se pueden dar dentro de la misma especie en base a un gen específico. Las ventajas son que está diseñado en torno a una definición formal de los bloques sintéticos y se pueden realizar una validación estadística. Sin embargo, las desventajas es que se requiere una alta comprensión del análisis planteado para ajustar los parámetros de precisión. Esto es una parte crítica, una parte esencial cuando se está utilizando este modelo, ya que hay que saber para qué lo vamos a utilizar, hay que conocer mucho de la especie, de las funciones biológicas y en sí de todo lo que queremos realizar con ese análisis para justamente ajustar esos parámetros. Solo pueden comparar genomas por pares, lo que implica que no se pueden obtener los beneficios de comparar múltiples genomas a la vez, y el tamaño del espacio de la matriz depende de la densidad de la misma. Ahora, como les venía mencionando, hay muchos métodos para justamente analizar lo que es ortología. En este caso les voy a hablar de dos. Uno de ellos es OrtoDB, que más que un método se puede decir que es una base de datos de ortólogos que permite determinar justamente esta relación de ortología en varios niveles de una jerarquía taxonómica. Como podemos ver, esta es la interfaz de OrtoDB. Se basa en lo que es un método heurístico, es decir, que va a encontrar los mejores resultados de especies utilizando algoritmos que son muy rápidos y sensibles. Los grupos ortólogos se van a construir progresivamente con puntos de corte específicos para determinados y-values, y para cada uno de los mejores hits, ya sea recíprocos o bidireccionales triangulares que estamos utilizando en el modelo. Los grupos se expanden aún más para incluir imparálogos. Eso es algo que esta herramienta nos facilita justamente
la identificación de este tipo de homología y además permite añadir lo que son anotaciones funcionales a cada grupo mediante un resumen de las anotaciones respectivas, sobre todo porque hace uso de lo que es UnitPro, el NCBI, Interpro y Gen Ontology. Como podemos ver aquí en la parte del buscador, no sé si es que, veamos, pueden ver mi pantalla allí de lo que estoy compartiendo en la página web de OrtoDB. Sí, sí se ve. Sí. Bueno, aquí les voy a indicar, creo que es más fácil. Em, en el buscador podemos ver justamente que podemos digitar ya sea el texto, si es que queremos encontrar, si es que tenemos una especie de interés, por ejemplo, podemos digitarlo aquí. Podemos encontrar con el ID del NCBI, dependiendo del gen de interés con el que queramos trabajar, la secuencia y si es que queremos también digitar lo que es la secuencia genómica. Sin embargo, si es que digitamos lo que es el texto, no es muy confiable porque tendríamos que buscar. De hecho, supongamos, quiero buscar MSH3 y me va a aparecer de muchos. Y supongamos que yo solo quiero de Arabidopsis. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos aparecen distintos grupos y aquí nos tocaría ir identificando cuál de ellos corresponde a Arabidopsis. Lo más sencillo es buscar con el ID del NCBI, que por ejemplo aquí ya he hecho una búsqueda preliminar para identificar cuál es ese ID. Para esto simplemente nos vamos al NCBI, a GENT y digitamos la especie y el gen de interés. En este caso podemos ver que aquí ya nos aparecen, lo copiamos por acá y es mucho más sencillo de analizar. No sé qué está sucediendo. Ya. Aquí, por ejemplo, ya podemos ver la información en general que nos da de Arabidopsis con respecto a ese gen y las anotaciones realizadas en UnitPro, en Assemble, por ejemplo. Incluso podemos ver aquí lo que es la secuencia FASTA, en formato FASTA. Eso como primera parte en este análisis. Lo segundo que podemos observar, la segunda ventana que nos despliega, es justamente esa relación de ortólogos que tiene dentro de toda la especie eucariota. Aquí, si es que nosotros quisiéramos determinar la relación de ortología con una especie de interés, por Mira, ejemplo, fíjate, Jesús, ¿Mm? fíjate que ahí mencionan Brassica, Solanum, Sí, que son algunas de las especies que estábamos buscando, ¿te acuerdas? claro. Justamente eso les venía a mencionar. Por ejemplo, una de las especies que nosotros tenemos interés es el arroz, Oryza sativa. Por ejemplo, aquí podemos encontrarlo y ya tenemos una relación de ortología justamente con lo que es el arroz. Aquí ya podemos ver. Y si es que, nosotros seguimos buscando aquí cualquier otra especie de nuestro interés, podremos identificar esa relación de ortología. Incluso si es que no encontramos un match perfecto con nuestra especie, quiere decir que no hay esa relación. Además, en esta ventana podemos ver lo que es la ortología con los grupos. Y como les mencionaba, nos va a dar un análisis generalizado, es decir, no podemos identificar aquí la especie o sea, no podemos visualizar la especie dentro de este gráfico como tal, sino tendríamos que ver por familias, por taxones, porque nos viene dando un resultado desde un nivel eucariota, o sea, contempla todos los organismos. De allí podemos ir igualmente recortando estas distancias
de acuerdo a los grupos que vayamos encontrando. Por ejemplo, aquí ya no contempla, ya contempla lo que son Viridiplantaes. Dentro de este grupo lo que tenemos son Arabidopsis, por ejemplo, y así sucesivamente con los grupos. Si es que le damos justamente a esto, podemos realizar ese análisis. Ahora, otra de las herramientas que, que son muy utilizadas para relaciones de homología en general es Ensemble. Y en este caso les voy a hablar sobre lo que es Ensemble Plans, que este es un software eh, que nos permite integrar anotaciones, visualizadores gráficos, genómicos además, y una infraestructura denominada Compara para realizar justamente esas inferencias de homología. Lo que hace Ensemble Compara es seleccionar una proteína representativa por gen, crea alineaciones y árboles filogenéticos. Es decir, que es un enfoque híbrido porque utiliza una reconciliación por árboles y un enfoque heurístico para nombrar esas relaciones de ortología o paralogía. Es ideal para comparar cultivos modelos y no modelos, para detectar ortólogos de uno a uno y para estudios funcionales, así como para extraer alineamientos y árboles cuando se quiere estudiar duplicaciones. De igual forma, esto quiero enseñarles en tiempo real. Por ejemplo, aquí tenemos la interfaz de Ensemble Plants. Eh, es muy intuitivo de utilizar. Por ejemplo, aquí podemos encontrar eh, las especies más estudiadas. De hecho, para lo que revisé, tiene en su base de datos 120 especies, que es algo bueno, pero también es limitante porque tendremos que determinar qué es especie de interés, si la especie de interés se encuentra dentro de esta base de datos de Ensemble. En algunos casos puede que no esté, así que sería lo ideal utilizar otro método para determinar la ortología. Por ejemplo, si nosotros le damos especie, que en este caso ya me aparece Portafowl Arabidopsis, es como que nos va a llevar a una base en la que solo se encuentra lo que es Arabidopsis. Si es que nosotros digitamos, por ejemplo, aquí la proteína MSH3, va a encontrarla. Y justamente esa es la parte importante de esta herramienta, ya que nos permite identificar esa proteína, esa secuencia o esa gen de interés que nosotros queremos analizar. Nos da la información de qué tipo de proteína es, los sinónimos que podemos encontrar, el código de acceso al NCBI, al GenID, la localización de este gen en el cromosoma. Por ejemplo, si nosotros queremos observar la localización justo de este gen, que en este caso podemos ver que es en el cromosoma 4. Aquí podemos ver justamente la parte en la que se encuentra este gen. De igual forma nos proporciona lo que es un resumen de este gen de interés. También podemos direccionarlo a lo que es UniProt. Tenemos el código de acceso. Y sobre todo podemos ver los countings y cómo está conformado este gen. En la parte de transcript es mucho más fácil observar la conformación de este gen. Por ejemplo, tiene 2 exones, el tamaño del transcript es de 300.638 pares de bases, y aquí podemos observarlo justamente con un gráfico. Ahora, en la parte de acá, como les decía, acerca de este gen, nos va a dar la información de parálogos y ortólogos. En este caso, vamos a darle clic a lo que es ortólogos y nos va a arrojar una matriz y una base de datos, una tabla en sí, en la que podemos filtrar de acuerdo
primero a las especies, si queremos que aparezcan todas las especies o tenemos una especie ya definida con la que queramos trabajar y en la tabla podemos filtrar de acuerdo a eso. Por ejemplo, aquí otra vez voy a hacerlo con el arroz y aquí está. Algo muy importante aquí al momento de seleccionar la especie de interés es que debemos fijarnos justamente en los scores, en esos parámetros estadísticos para seleccionar la especie de interés. Por ejemplo, aquí yo les sugiero que siempre que vean un recuadrito verde, la secuencia es la que esa secuencia es la que deberían trabajar porque, porque ya ha sido validada, tiene alta confidencialidad, es de confianza y sobre todo podemos identificar esto por los porcentajes por los parámetros de query ID o por el porcentaje de identidad con el target, por ejemplo. En este caso, con el arroz podemos ver que primero nos permite visualizar lo que es el árbol filogenético. Aquí está una visualización del árbol y las homologías entre los genes de interés. Como ustedes se dan cuenta, aquí ya aparece el gen MSH3 de Arabidopsis y del arroz. De igual forma, podemos ver otras especies porque este enfoque y igualmente contempla todo todas las especies que pueda encontrar homología basado en el método heurístico y de árbol filogenético. Entonces aquí se da una relación uno a uno, por eso es lo que podemos ver estas dos especies que han sido las seleccionadas. Igualmente podemos ver aquí anotaciones de acuerdo a a las indicaciones para la lectura de este árbol y de igual forma podemos ver el alineamiento donde los cuadritos verdes, los que están verde más oscuro, son los que indican un alineamiento de entre el 66 al 100%, los que son un poquito más claros, verde claro, de entre 33 a 66%, y si es que no hay un color, quiere decir que no hay un alineamiento como tal y que esto puede ser, o sea, no se encontraría una relación de homología como podemos ver aquí. Si es que nos fijamos en Arabidopsis y en lo que es el arroz, podemos ver que estos cuadritos verdes aparecen, lo que nos indicaría que hay una relación de alineamiento y de homología como tal, pero no es un es tan perfecto porque se encontraría dentro de este rango de 33 a 66%. Em, Otra cosa que nos permite es comparar las regiones donde se encuentran justamente estos genes. Como ya habíamos visto antes, en Arabidopsis se encuentra en el cromosoma 4. Aquí podemos corroborar nuevamente eso. Y de igual forma podemos observar que en el arroz también se encuentra en el cromosoma 4 y, justamente en la posición de ese cromosoma donde se encuentra. Y finalmente podemos ver lo que es el alineamiento de secuencia, que también es lo que nos permite realizar esta herramienta. Por ejemplo, podemos ver el alineamiento de las proteínas, de las secuencias de proteínas, como nos indica aquí. Y esto es debido a que utiliza también los algoritmos de BLAST. Por lo tanto, podemos realizar un blasteo aquí o en BLAST del NCBI, así que es tiene una alta em, precisión con respecto a eso. Y bueno, eso sería todo lo que les puedo indicar con respecto a estas herramientas y a lo que es identificación de genes basados en ortología. No sé si tienen algunas preguntas.